disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, porque si dejamos de estar juntos ya no somos más este montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Saben ustedes que de lunes a viernes, de 14 a 16, de enero a diciembre, aquí en la AM530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, creemos conveniente ofrecerles a ustedes un pacto de imaginaciones. Recuperamos una idea de Eve Bonafini, aquella que dice que si lo pensamos un poquito, notaremos que la radio es algo que funciona en el teatro de la mente. Y entonces en el teatro de la mente, en los recovecos de la memoria, en los pasillos de la imaginación, habita un modo en que podemos concebir un programa de radio como una experiencia. Es decir, sumarle a la forma en que oímos o escuchamos la radio, a la forma en que en la era del streaming vemos o miramos lo que pasa en un estudio de radio, otros elementos que son aquellos que nuestro propio cerebro, sin que nos lo propongamos en principio, va disparando. Una voz que trae el recuerdo de una imagen, un recuerdo que trae un olor, un sabor o la evocación de un tiempo, esos elementos que podrían convertir a un programa de radio en una experiencia. Para proponer experiencias es que estamos aquí. Y creemos que en la era de la maldad y la crueldad gobernando la Argentina y muchos otros países del mundo, no está nada mal cultivar la imaginación propia. No ceder a la tentación de enfocarnos completamente y todo el tiempo en la agenda de los otros, o en la agenda del otro, el que está enfrente. Porque de eso se trata, al fin y al cabo, una parte interesante del debate comunicacional. ¿Cuál es la agenda? ¿Quién la decide? ¿Cuáles son los temas? ¿Qué intereses se mueven detrás de esa agenda? Así que si ustedes están dispuestos, nosotros comenzamos nuestra experiencia de hoy. Hoy es 10 de noviembre en la Argentina. Hoy es el Día de la Tradición. Y el Día de la Tradición homenajea al autor del Martín Fierro, a José Hernández, tomando en cuenta que su obra de literatura gauchesca es acaso una de las más importantes de la historia de la literatura del siglo XX, del siglo XIX y del siglo XXI, es decir, de la historia de la literatura en la Argentina. En principio hay que decir que este género, la literatura gauchesca, es un género netamente rioplatense que tuvo en algunos autores, entre ellos José Hernández, cultores muy importantes. Una forma de versificar, una forma de narrar y un punto de vista ideológico sobre el lugar del gaucho en la historia argentina. Saben que este país, fundado con un montón de elementos que convergieron en un territorio que más adelante se llamaría Argentina, el aporte inmigratorio, la presencia de los conquistadores o colonizadores, los pueblos originarios, operó de tal manera que de un mestizaje nació lo que conocemos como la figura del gaucho, siempre vinculado a los de abajo, nunca vinculado a los de arriba, y a partir de eso se elaboró una historia y una estética. En la literatura gauchesca también hay factores contrapuestos. La oda al gaucho bueno, bonachón, amansado, Don Segunda Sombra, de Ricardo Guiraldes, y las odas al gaucho que de una u otra manera se convierte en un rebelde frente al Estado. La primera parte del Martín Fierro, claramente. Juan Moreira, mucho más adelante en la historia, pero todavía en el siglo XIX, cuando muchas cosas estaban cosiéndose. Para homenajear la tradición en un momento de la Argentina en que tener los pies en lo propio no es menor, sino también un acto político, comenzamos por acá. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria. Empezamos por los versos iniciales del Martín Fierro, dichos con su estilo gaucho que ayuden mi pensamiento a ultranza por Jorge Cafrune. En este momento que voy a cantar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi pensamiento. Mas donde otro criollo pasa, Martín Fierro ha de pasar. Nada lo hace recular ni los fantasmas lo espantan, y desde que otros cantan yo también quiero cantar. Cantándome de morir, cantando me han de enterrar,
y cantando yo he de llegar al pie del eterno Padre. Desde el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar. Es bueno pensar que los asuntos de la tradición deben ser Se me arriman. enfrentados, Naides me pone el pie encima conversados cuando el pecho se entona. y, si es necesario, polemizados, porque ya saben que en torno a ciertas tradiciones se ha nucleado un porcentaje importante del pensamiento fanático de derecha en la Argentina. Lo debo ajeno. Tradición, familia y propiedad, por dar un ejemplo. Bueno, y si me quieren probar, salgan otros a cantar y veremos. Y quién toda tradición está ahí también para ser no aireada, será una renovada, bella, ni aunque vengan ser de la base de la los evolución. blandos A veces hay rostros tradicionalistas blancos, que soy se duro niegan a evolucionar, y ninguno en un apuro me ha visto andar y hemos visto demasiadas veces en la historia argentina el peligro los que se disfrazan de gauchos. el corazón no son se me gauchos. enancha, pues toda la tierra es cancha y de esto nadie se asombre. José Hernández hacía política, Se tiene por hombre fue donde un político quiera de se época, tancha. escribió esta obra con neto sentido Y atiendan político. la relación que hace un Iría gaucho pasando algo perseguido, con el correr del tiempo. que padre y marido así. La sangre de los gauchos abonaría el suelo de la patria. La sangre de los pueblos originarios abonaría el suelo de la patria. Para las guerras de la independencia, esos fueron elementos centrales. Y nadie se muestre altivo. Y sobre eso hay vasta literatura gauchesca y no gauchesca. Y sin embargo, después los dueños de la patria nunca fueron ni los gauchos ni los pueblos La originarios. vida está para dar y prestar. Quien la tiene que pasar entre sufrimiento y llanto, porque nada enseña tanto. Podemos pensar también dentro de la historia de la literatura gauchesca, aunque eso no se dice en las cátedras, Don Inodoro Pereira, de Roberto Fontana Rosa, A poco andar ya lo alcanzan las desgracias. que haciendo humor a partir de algunos tópicos también retrata en su medida la vida del gaucho que se quedó solo, o casi solo, Esta tierra en que el paisano vivía. y que repite estereotipos de un pasado irrepetible, Hijos y mujer. porque de Era una futuro delicia ver cómo pasaba sus días. no conoce nada. Y apenas la madrugada empezaba a colorear, los pájaros a cantar y las gallinas a apearse, era cosa de largarse cada cual a trabajar. Y allí el gaucho inteligente, en cuanto el potro arriendó, los cueros... En muchos lugares del mundo hay estatuas, monumentos y homenajes al soldado desconocido. En la Argentina no. Los soldados desconocidos, los que murieron en la Guerra de la Independencia, los que murieron en la frontera norte, los que abonaron con su sangre los campos de batalla en muchos lugares de América, incluyendo Chile y Perú, no tienen nadie que los recuerde. Ni siquiera sus nombres. Los gauchos que murieron en las montoneras, los gauchos que participaron en las guerras internas, hasta lo que llamaron la reunificación nacional a mediados del siglo XIX, no son recordados por nadie. Recuerdo qué maravilla cómo andaba la gauchada, siempre alegre. Y ya a la altura del Martín Fierro, puesta pa'l trabajo. el gaucho protagonista añoraba una época previa, No se la veía porreada. a lo mejor aquella en que el Estado no utilizaría a los gauchos para uniformarlos y ponerlos a combatir contra sus hermanos originarios. Consuelo y andaba la gente lista. Jorge Cafrune, el gaucho Cafrune, Campo la vista. que no se disfrazaba de gaucho, sino que se vestía de gaucho, que andaba a caballo y así murió en una ruta, como bien saben ustedes la historia, homenajéase a don José Hernández. Cuando cae la noche de la pampa sobre las crines de los pajonales y tejen las vihuelas la vidala, el silencio es tu barba, José Hernández. Cuando crece a lo lejos la tormenta y se estremece el trébol con el aire, galopa el trueno su malón redondo y la luz es tu verbo, José Hernández. No hay rumbo del silencio que no cubra tu Martín Fierro entre nuestro gauchaje, donde se desenfunda una guitarra, la fecundan tus versos, José Hernández. No hay ranchito en que no arda tu poesía cuando se yapa el vino con la sangre y hay que aventar la pena respirando tu corazón de pueblo, José Hernández. Y en la boca de cada peón de campo, con gusto a corazón insobornable,
El grito vivirá con tus palabras porque eres Martín Fierro, José Hernández. Porque siempre templaste el instrumento para expresar el alma del gauchaje y ponerle palabras al silencio de tu pueblo. En él vives, José Hernández. Y cuando la violencia o la injusticia metan sus sanguijuelas insaciables, alzará con tu voz el horizonte un malón de guitarras populares y será cada criollo un Martín Fierro y nuestra rebeldía, José Hernández. En la película dirigida por Leopoldo Torre Nilsson, contando esta misma historia, hay un momento de una payada, Martín Fierro es Alfredo Alcón, entre el protagonista y el moreno Martín Fierro. La película es de 1968. Es una escena larga, pero muestra tal vez el origen de otros de los elementos claves de la tradición cultural argentina, la payada, la improvisación. Uno y otro se alternan en el uso de la palabra y en la búsqueda de un sentido. Es bueno apuntar, estamos compartiendo la imagen en el streaming mientras ustedes escuchan, los que escuchan la radio, la mayoría, el Martín Fierro ha sido traducido a 70 idiomas, incluyendo el esperanto, por ejemplo. Es decir, que el valor de la obra, independientemente de la representación social y política que tenga en la Argentina, es una obra de alcance mundial. Y he jurado que jamás me la han de llevar robada. Ustedes saben que mucho más adelante en la historia, la idea de un montón de gente junta, anónima, luchando por una causa, las montoneras, desembarcaría en la política argentina de los años 70, en la agrupación llamada Montoneros. Ustedes saben que mucho más adelante, en la cultura de los géneros urbanos, la payada, vinculada ahora a una tendencia de la expresión artística estadounidense, reaparecería con nombre de hip hop, o rap, o trap. Es decir, que estos asuntos que pueden parecer muy distantes en el tiempo, no son tan distantes en el tiempo. Hoy mismo quien dice hago una gauchada, está diciendo ayudo a otra persona sin ningún interés de mi parte, simplemente porque me sale serlo. Para conocer un cojo lo mejor es verlo andar. Y como todos sabemos que hay una operación en marcha y muy en boga de vender la Argentina a precio vil, de hacernos creer que lo nuestro no vale nada y de enfatizar la importancia de lo que viene de afuera, los asuntos de la tradición están ahí para hacernos pensar a todos. Y no para quedarnos atados a un pasado que no vuelve, sino básicamente para entender de dónde venimos, cuáles son nuestras tradiciones y cuáles son los íconos de nuestras culturas. Le suelen llamar espada. Le suelen llamar espada y el nombre. El Martín Fierro inicial es un gaucho que, obligado por el poder del Estado, termina siendo un matrero. Lo quieren usar. Lo mismo pasa con Juan Moreira y después quieren descartarlo. Hay muchos que son doctores. Hay muchos que son doctores y de su esencia no dudo. Yo soy un negro rudo y aunque de esto poco entiendo, estoy diariamente viendo que emplean... Y este asunto de Martín Fierro que pone a payar a un moreno, a un negro, dice él mismo, hoy diríamos un afrodescendiente, y un gaucho, no es menor. Porque van a ser dos de los desaparecidos del futuro. Podés al punto empezar, pues ya tenés mi licencia. Quiero saber y lo ignoro. Quiero saber y lo ignoro, pues en mi libro no está. Mucho más adelante, en una obra de vasto impacto en la historia de la música popular argentina, Ariel Petrocelli y Daniel Toros, autor de la letra y la música de Cuando tenga la tierra, que va a cantar Martín Fierro, hacen una oda a la reforma agraria,
una oda a terminar con los alambrados, citando a Martín Fierro, como dijo mi padre Martín Fierro. Era la canción cuya interpretación más desvelaba Mercedes Sosa, la última que cantó antes de irse al exilio en público y la que después, siempre que pudo, incluyó en sus espectáculos. Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Cuando tenga la tierra, le daré a las estrellas, astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Campesino, cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo el corazón de mi mundo, desde atrás de todo el olvido. Secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima y por fin te veré, campesino, 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 dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos. Campesino, cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio, y los hombres y las mujeres conmigo. Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Y a las 14:25, Marina Glesser, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Polimeni, una nueva semana, hoy es 10 de noviembre, pasamos el fin de semana bastante pachuchos, pero acá estamos poniéndole cuerpo, cabeza y corazón. Bien, ojalá que no sea mucha la gente pachucha, pero no sería el caso de esta casa. Nos vamos rumbo a Martín Suárez en el móvil 1 de la M530. Martín, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo
¿Cómo va, Carlos, Marina? Buenas tardes, compañeros. La venimos piloteando, estamos escapándole al dolor de garganta, a la congestión. Apenas veo algún síntoma, yo me automedico fuerte. Sé que está mal. No tomo medicamentos, y por eso no tomar medicamentos, cuando apenas tomo un ibuprofeno se me pasa al toque cualquier enfermedad que está por venir. Claro. Bueno, en este sentido tenemos que trabajar con la garganta y no me queda otra. Claro. Pero también jengibre, tecito, miel, leche tibia, todo eso que son antibióticos naturales que hacen bien al cuerpo. Nos vinimos por la zona de Congreso, Carlos. Este día y las próximas semanas va a estar lo que es la reforma laboral en la agenda de prácticamente todos los argentinos y argentinas, porque el gobierno nacional de Javier Milei va a querer llevar adelante esta discusión en extraordinarias después del próximo 10 de diciembre. Es por eso que varios abogados laboralistas comenzaron a alzar su voz contra esta reforma de Javier Milei, denunciando un pacto no solamente con algunas jurisdicciones, sino en especial con la administración de Jorge Macri y la Libertad Avanza, que incluye los juzgados laborales del PRO, que te acordás que se sancionaron en diciembre del año pasado aquí en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, la ciudad de Buenos Aires tiene su propia justicia laboral y eso va a traer muchos dolores de cabeza porque van a actuar de manera conjunta con toda la reforma que lleva adelante el gobierno de Javier Milei. Afirman que estos juzgados laborales porteños que fueron aprobados en diciembre de 2024 son inconstitucionales y que estos van a fallar a favor de las patronales cuando la justicia encuentre algunos huecos legales en la reforma laboral que propone el propio Javier Milei. Digamos, Carlos, que ambas instancias son como un trabajo conjunto entre el macrismo por un lado y también los libertarios para erradicar todos los derechos laborales que quedan y también desintegrar de a paso, de a poquito, al conjunto de trabajadores que están nucleados en diferentes gremios y sindicatos. Hablamos con el abogado laboralista Alan Braiden del estudio jurídico Briden y Asociados, quien alertó las graves consecuencias de ambas instancias que atacarán al conjunto de los trabajadores. Lo escuchamos. Bueno, una de las consecuencias más graves que vamos a ver en virtud de todo lo que está pasando con la regresión en las leyes laborales y en la creación de un tribunal inconstitucional en Cava es que se va a armar un dispositivo con ropaje institucional, pero que va a ser profundamente inconstitucional. Esto es así porque ese tribunal que se creó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un tribunal que no cumple con el mandato del artículo 75 de la Constitución Nacional, que es el Parlamento, es el Congreso Nacional, que es el que debe crearlo. Por otro lado, las reformas regresivas en materia laboral lo que están haciendo y lo que vienen haciendo es quitar derechos a los trabajadores. Esa quita de derechos a los trabajadores no va a generar más trabajo, como dicen, no van a haber ni más empleos ni mejores empleos. Eso es falso, de toda falsedad, y lo que va a hacer profundamente es generar más distancia en lo que es el carácter asimétrico de la relación laboral. Se vienen tiempos difíciles en materia laboral para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras de aquí de la República Argentina. Muchos de ellos ya no tienen derechos laborales. Imagínate lo que viene, Carlos, una vez que esta reforma laboral, esperemos que no, pero una vez que esta reforma laboral de Javier Milei entre en vigencia, ¿no? No quiero imaginarme lo que viene. No, pero yo tampoco. Quiero que sea muy limitada la imaginación en ese sentido, casi nula. Ojalá que sí. Abrazo grande, Martín, gracias, Abrazo, Carlos, hasta luego. Más adelante en el programa, Marina Glesser, ¿con qué contenidos nos nutriremos? Te cuento, Carlos, vamos a tener una invitada en piso que es Ingrid Pellicori. Ella es una actriz muy reconocida, creo que no hace falta que la presente demasiado porque ha hecho más de 70 obras teatrales, pero viene a presentar El sueño imposible, Familia de artistas, que es nada más ni nada menos que la guionista de esta película que recorre la historia de los Bianco, Pellicori y Alonso, una familia cuyo legado está profundamente marcado por las artes, ¿no? Ernesto Bianco, gran actor, claro, padre de Ingrid Pellicori, un actorazo tremendo. Claro. Bueno, y entonces son los relatos personales de los miembros de la familia y estos elementos permiten que el público acceda a una visión más íntima de la historia que se despliega en un juego constante entre lo personal y lo colectivo. Viste que no hay forma de hacer arte ni política, sino es de forma colectiva, ¿no? Como el trabajo, por eso están los convenios, en fin, no le convienen para los que concentran y se quieren apropiar de todo, no les conviene. Pero bueno, vamos a hablar con ella porque también es un legado como hija que su padre le legó y que ella, en vez de tomarlo como mandato, creo que fue el conductor de su destino, ¿no? Y
y ahí está ella, Ingrid Bellicori, que va a estar en un ratito acá con nosotros hablándome y hablándonos y contándonos de El sueño imposible, Familia de Artistas, esta película que la tiene como guionista. Bien, muy interesante esa historia, la de Paul Alonso, la de Ernesto Bianco. Mucha gente lo conocerá o lo habrá conocido Ernesto Bianco por El Cyrano de Bergerac, una extraordinaria actuación suya en una obra clásica, en la misma era en que aparecía en televisión, en el programa de Alberto Olmedo, es decir, que tenía como dos facetas muy importantes de actor de todo terreno y muy característico en su repertorio, en su forma de ver el teatro y la actuación. Hablando de todo un poco, de los que quieren vender la patria, la próxima función de La Patria no se vende es el domingo que viene, el domingo 16 de noviembre, en la Esquina América, en la ciudad de La Plata. Y esto es para ti. Un día antes del Día de la Militancia, 17 de noviembre, haremos una función especialísima en una ciudad especialísima. Así que amigos de La Plata, de Berisso, de Ensenada o de donde quiera que fuese, si les queda a mano, los esperamos, está bueno, ¿eh? Durante esta temporada 2025 hemos elegido hacer La Patria no se vende, que es un espectáculo de radio, café, concert, con pantalla gigante, música en vivo, con un montón de elementos, al mediodía los domingos. Este domingo 16 estaremos en La Plata, el domingo 30, el último domingo del mes de noviembre, estaremos en el Perón de Lanús. Es la segunda vez que lo haremos en esta locación de La Plata, en la Esquina América. Es la tercera vez en el año que vamos al Perón. Así que la idea, en medio de lo que pasa, es reforzar nuestra propia identidad, qué duda cabe. Y entender también que en este asunto, en coser nuestra verdadera identidad, en saber nuestra verdadera identidad, en llevar adelante una vida de acuerdo a eso, nos va un poco de la existencia, claro, ahora que estos muchachos vienen por todo. Así que nosotros creemos que no se puede vender lo que es intangible. Pero cuidado con los muchachos que son capaces de vender lo que no existe. La Patria no se vende, con Carlos Polimeni en La Plata. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo, celebrando la militancia. Domingo 16 de noviembre a las 13, en Esquina América, 71 y 18, La Plata. Entradas en alternativateatral.com. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete
en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Poli, te habla Silvia de Villa Pueyrredón. En general te escuchamos con esta radiecita vieja que era de mi suegra. Aún cuando nos estamos bañando la ponemos fuerte para seguirla escuchando. Cuando vamos en auto, siempre con ustedes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM 530 Somos Radio. Ay, fresca, fresca la bebida, fresca, 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 ay. Ay, fresca, fresca la bebida. Ay, fresca, fresca la bebida, fresca, 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 ay. Ay, fresca, fresca la bebida. Coca-Colero, en ese mar de gente a las brazadas, haciendo el equilibrio entre las gradas, llevando un portavasos de sombrero. Tiembla el partido, la hinchada ya se estira como falda. Vos te perdés los goles por la espalda y ganas carraspera en el rugido. Tras del caudillo, el hincha es un incendio por la leña. Peinas la popular buscando señas, billete entre los dedos como anillos. Está fresca, fresca la bebida, fresca, 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 ay. Está fresca, fresca la bebida, fresca, 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 ay. Está fresca, fresca la bebida, fresca, 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 ay. Está fresca, fresca la bebida, fresca. Un día Marina Glesser estaba con mis dos hijos varones en una cancha de fútbol en la tribuna allá arriba, hacía mucho calor y venía surfeando entre la gente un Coca-Colero. Ayer no. No, hace mucho tiempo. Le pedí al tipo 3, me dio 3 y cuando me cobró le dije, epa, está saladito, ¿no? Pues pongamos que me cobró 60.000 pesos 3 gaseosas. Uf. Y me dijo, bueno, la próxima vez bajá vos hasta allá, andá, buscátela. Y vas a ver que está un poco más barato. Te cobró la bandeja, claro, por la bandeja. Digamos. Era carero, pero tenía argumentos el tipo. Bien. Lo caro, si es bueno, está bien pago. Y si te la llevas hasta ahí, tenés que valorar el esfuerzo. Esta canción se llama Coca-Colero. Es una canción del dúo Ambulantes que trabaja un repertorio dedicado a trabajadores y oficios callejeros que son parte de nuestra memoria popular. Claro, no se llama Sebencolero el tipo, se llama Coca-Colero, con eso está todo. Y el escobero capaz que vende también plumero, pero se llama escobero. El dúo Ambulantes que está aquí con nosotros se va a presentar este jueves 13 de noviembre en Dumont 4040 a las 21:30 y allí van a interpretar, entre otras cosas, los temas de un nuevo disco que se llama Módico y de Calidad. Julián Venegas, buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes. José Santucho, buenas tardes. ¿Cómo va? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Qué significa módico de calidad? ¿Quién de los vendedores ambulantes hablan de lo módico y de calidad? Bueno, módico y de calidad hace referencia a una característica que suelen tener los productos que venden los trabajadores callejeros. Definen, como decías vos recién, definen el nombre del oficio. El que vende escobas se denomina escobero, el que compra chatarra se define como chatarrero, y así, ¿no? Con todos los oficios ambulantes. Y en nuestro caso empezamos como dos amigos, José Santucho, Julián Venegas, cada uno con su trabajo en la canción por separado. Nos reunió esta temática
Y al cantar a estos trabajadores ambulantes, también eso definió nuestro nombre, los Ambulante, ambulantes. claro. Por eso Módico de Calidad hace referencia a que el objeto, en nuestro caso las canciones, terminan definiéndonos a nosotros como cancionistas ambulantes. Claro, el plumerero se llamará plumerero. Está medio dentro de la esfera del escobero. El escobero, sí. ¿no? Pero yo me quedé pensando recién en eso. ¿Hay antecedentes de laburos como este, de hacer un repertorio basado en esto, en el homenaje, porque es un homenaje a los laburantes informales? Y en el cruce, a mí lo que se me viene es como el trabajo más en el ámbito del campo folclórico, en donde el cruce de la canción y los laburos y los oficios tiene larga data. Podemos pensar ahí el trabajo de Tejada Gómez con los trovadores en algunas características, ¿no? Los oficios de Pedro Changa se llamaba, sí. ¿no? En donde era una obra conceptual. Exactamente, y esto de alguna manera intenta también poner en juego algo de una obra conceptual, ¿no? Porque la temática es lo que le da nombre y la característica al proyecto. A lo mejor se acuerdan ustedes, pero los trovadores grabaron en otro disco unos pregones coloniales. Los pregones coloniales, claro. que de alguna manera sería un antecedente Exacto, de esto, ¿no? Tal cual. Y acá en la radio, ¿qué se puede cantar en vivo al respecto? Vamos a por ello. Vamos a interpretar una canción que está en el disco anterior. Ya sumamos 2 discos, este que presentamos el jueves es el nuevo, pero no dejamos nunca de cantar la canción que de alguna forma le dio inicio a este proyecto. La canción se llama Ambulante. La tarde en la peatonal, zigzagueando entre los nombres, con pañuelitos en sobres, ofrezco de a 2 por 100. Un tipo mira y no ve, y dice que no tiene un cobre. Soy ambulante, siempre tirando adelante. Soy ambulante, siempre tirando adelante. Con un bolsito cruzado lleno de medias y ofertas, pateando tardes inciertas por ver si vendo unos pares en mercaditos y bares. Entro en toda puerta abierta, soy ambulante, siempre tirando adelante. Soy ambulante, siempre tirando adelante. Me subo en cualquier esquina, soy vendedor trashumante y tengo para estudiantes variados resaltadores, una ganga 3 colores. Descuide, no se levante, soy ambulante, siempre tirando adelante. Soy ambulante, siempre tirando adelante. En mi mano los turrones y en mi grito degolado, niña que pasa a mi lado con hermosa lechucita, mientras el humo levita. De un saumerio imaginado, soy ambulante, siempre tirando adelante. Soy ambulante, siempre tirando adelante. Si llegué de polizón en cualquier barco escondido, el azar de un puerto olvido y en mi reloj me fundo, soy ciudadano del mundo. Solo por haber nacido, soy ambulante, siempre tirando adelante. Soy ambulante, siempre tirando adelante. Soy ambulante, siempre tirando adelante. Soy ambulante, siempre tirando adelante.
Julián, José, Santucho, Venegas. Me gustan los nombres de los ambulantes. Santucho y Venegas. ¿Hay una pata uruguaya en lo que hacen ustedes? ¿O es el recuerdo que cualquiera tiene de los olimareños lo que ocurre? Tenemos dentro del repertorio incluso una canción a 2 voces de Jaime Ross. Hace una cita del Grito del Canilla. Ajá. El canilla sería otro de los trabajadores ambulantes, lo que pasa es que los canillistas están en vías de extinción. Exactamente. Que quedan muy pocos, y es un invento rosarino el canillita. Y qué alegría te da, ¿no? Diario. ¿En serio un invento rosarino? Claro, sí. Lisandro de la Torre era el dueño de un diario en Rosario a fines del siglo XIX, cuando se le ocurrió, después de un viaje a Estados Unidos, y ver que en Estados Unidos había pibes voceando los diarios. Vieron que Piazzolla hizo de canillita en la película El día que me quieras de Gardel del 35. Bueno, eso ya existía, pero Lisandro de la Torre era el dueño de un diario, volvió y en Rosario empezó a pedirle a pibes que vendieran el diario. Florencio Sánchez, el gran dramaturgo uruguayo, que vivía y publicaba un diario al mismo tiempo, un diario anarquista en Rosario, escribió después la obra llamada Canillita, que era un homenaje a esos pibes. Así que el Canillita, oficio en vías de extinción, pasa por esa historia. Mirá, no pudimos atribuir los rosarinos al invento de Canilla, sí, no sabía. Sí, otro más. Eso chequealo, ahí, otro más, bueno, ahí. Viste que está el Carlito, que se lo disputa mucha gente, sí. el sándwich, digo, el Carlito. Sí. ¿Es rosarino el Carlito? Y yo te voy a decir que sí. Hasta donde entiendo, sí. No sabía que había una polémica respecto al Carlito. O de Villa Gesell. Los cordobeses dirán que se llaman, que es cordobés, ¿no? Exactamente. Pero en Rosario, hablemos en serio, ¿el Carlito va con pimentón o sin pimentón? Pimentón le decís ketchup. No, pimentón. Pimentón. Sí, le ponen, es verdad, sí. Le ponen pimiento le ponen, es verdad. Algunos, pero lo que define el ketchup. No, pero no pimiento, vos decís, no morrón, pimentón. Pimentón. Porque en otros lugares el Carlitos es como taza, ni en broma con ketchup. Claro. Y en Rosario yo comí en un lugar muy connotado, uno que frecuentaba Fontana Rosa. Sí, pedí un Carlitos y venía con pimentón arriba. Mirá. Ahí abrís otra rama. Otra vertiente. Y para un rosarino así, orgulloso del aporte rosarino a la historia, cuando decís también el Carlitos, ¿en quién estás pensando? ¿En el Che Guevara? Claro, ¿en Messi? Los nombres que se atribuyen en la ciudad, ¿no? Pero no entremos en esa. Al contrario. No hay... Ya veo que los oyentes empiezan a enojar, se empiezan a escribir, no, eso en realidad no es de Rosario. Sí, claro, todo eso puede pasar, pero entrando a Rosario yo vi una vez un monumento estatuario a los rosarinos famosos en el mundo. Y ahí están, el Che, Messi, etcétera. ¿no? Fontana Rosa, Fito Páez, etcétera. Claro, vos decís, Baglietto dice, no, pero Baglietto no es de Rosario. ¿Por qué no es de Rosario? No, bueno, porque vive acá, qué sé yo. No, es de Rosario. Es de Rosario. La idea original es una idea política también, la de homenajear a los laborantes que son todos informales, ambulantes, sin aguinaldo, ni sueldo, ni patrón al que obedecer, ¿no? Y ahora cobrar en tickets canasta. Sí, en caso de que cobren. Sí. Sí, por supuesto, la política está totalmente enredada y atravesada en las canciones que nosotros elegimos hacer. Así que sí, yo diría que sí, que está. Pero más que nada en esta idea, volver a la idea de la política también en relación a aquello que refiere al modo en que nos relacionamos entre nosotros. Claro. Hay algo de la mirada del semejante que en general está como muy en retirada, digamos, ¿no? Y nos parece que este repertorio intenta volver sobre eso, sobre el modo de mirarnos. Así que sí, diría que sí. Hay algunos vendedores de la especie de la que estamos hablando que son ambulantes en el sentido que ambulan, van, vienen, otros se ponen un puestito y están fijos pero ocupan el mismo papel. Ahí en esos campeones que te venden una máquina de pelar papas que cuando el tipo la usa pela todas las papas del mundo, cuando vos la querés pelar otros que venden croquis para dibujar y cosas para dibujar que son re campeones, te dibujan todo, cuando vos querés hacer lo mismo ni en broma. Y el máximo para mí es el que te vende un quitamanchas, que a él le quita las manchas, pero vos no te la quitó nunca. Y sin embargo vos ya le pagaste al tipo. A mí me pasó eso un par de veces, andando en un tren o en un colectivo. El tipo se mancha la ropa y después se saca la mancha con su quitamanchas. Cuando uno se le mancha en la casa, eso no saca nada. Así que eso merecería también un homenaje. Sí. Están, en la medida de lo posible están
incluidos un montón, y aparecen también oficios nuevos, así como decíamos antes, hay algunos oficios en extinción, como el canilla, también aparecen algunos oficios, bueno, que tienen hoy un modo de presencia en las calles que intentamos también incluirlo en ¿Por ejemplo? Y la repartidora, ¿no? Como los repartidores, ¿no? Son como los que decimos delivery, digamos. Que tienen larga data, pero hoy me parece que con las aplicaciones empieza como a tener como otra presencia. Bueno, una cantidad. El taxista, ¿no? El mundo laboral. Pero el taxista existió siempre, ¿no? Es un espectro amplio cuando uno habla de trabajadores callejeros, ¿no? Claro. Y hay economías un poco más frágiles, realidades mucho más frágiles y otras un poco más armadas. No es lo mismo un vendedor de churro que sale con su propia bicicleta y su propia manufactura que un colectivero que tiene su sindicato atrás y un montón de condiciones y seguridades laborales mayores al que sale con su bandejita de productos, ¿no? El espectro es amplio, nosotros intentamos ser amplios también en el espectro de canciones, como para destacar un poco la maña general para esa supervivencia, la fuerza, los códigos callejeros, que son amplios, códigos callejeros transversales, que recurren a la memoria popular. En esa transversalidad es donde se arma realmente un código con el público casi inmediato, más allá de dónde vengas, más allá de la edad que tengas. Y cuando José nos encontramos con esta temática, realmente nos encontramos con un tesoro súper valioso, porque los dos nos dedicamos a la canción popular y estamos de alguna forma a la cacería de esos códigos transversales que involucran a mucha gente, ¿no? Y los ambulantes es una temática muy generosa al respecto. Estaba recordando una serie de televisión llamada Buscavidas de los años 80 tempranos con Patricio Contreras, Luis Brandoni, entre otros, que trataba de esto, de los tipos que todos los días se buscan la vida vendiendo alguna cosa que a veces le provee un tercero, que es el que tiene el acuerdo con los rezagos de la aduana, y entonces hoy vendés billeteras, hoy monederos, lo que vaya saliendo, pero mientras tanto te vas ganando la vida. Queremos escucharlos. Bueno, hablando de esos puestos que decíamos recién, que hay ambulantes que tienen su lugarcito, o sea, itineran, pero a la vez en este caso se asientan en ferias. Está la canción dedicada a las artesanas. Qué lindo. Va trepando por el río la luna de los amantes, sube al gazebo vencido donde junta la feriante y arma un bártulo gigante con eso que no ha vendido. La luz del sol endereza y se sube a la cabeza. El domingo de la feria que borra las caras serias, no descansa en la semana la mano de la artesana. No descansa en la semana la mano de la artesana. Macramé de las carteras con hilos de enredadera, el aro de filigrana copia la clara mañana, títeres para los niños y el temple de tu cariño. Saumerios artesanales para limpiarte los males. Cúrame con tus licores que no he probado mejores. Con mantas de tus telares das calor a mis pesares. Paciencia de tejedora por donde crece la aurora. Trabajando en su descanso la paz de sus ojos mansos. Va trepando por el río la luna de los amantes, sube al gazebo vencido donde junta la feriante y arma un bártulo gigante con eso que no ha vendido. Va trepando por el río la luna de los amantes, sube al gazebo vencido donde junta la feriante y arma un bártulo gigante con eso que no ha vendido. Juguete de reciclado, fantasía en la figura, va transmitiendo cultura, diseño de encuadernado en delicado labrado. Tenida ropa de gasa va coloreando la plaza. Tu cerámica me arroba, milenario pueblo toba, viven por tu mimbrería, ancestros de lumbre y guía, el puesto talabartero con sus objetos de cuero. Tu cerámica me arroba, milenario pueblo toba. La
luz del sol endereza y se sube a la cabeza. El domingo de la feria que borra la cara seria, no descansa en la semana la mano de la artesana. No descansa en la semana la mano de la artesana. Va trepando por el río la luna de los amantes, sube al gazebo vencido donde junta la feriante y arma un bártulo gigante con eso que no ha vendido. Va trepando por el río la luna de los amantes, sube al gazebo vencido donde junta la feriante y arma un bártulo gigante con eso que no ha vendido. Tengo un montón de amigas feriantes y artesanas, van a estar contentas de esta canción en su nombre. Bien, esta canción parece un poco como venezolana, ¿es esa la idea? Sí, o será reforzado por el 4, ¿no? Exacto, sí. Sí, la idea es armar un panorama, ¿no? La temática ambulante también es una temática continental, digamos, ¿no? Así como la transversalidad es temporal, en cuanto a que un niño, un adulto, un abuelo, digamos, puede reconocer algo de estas canciones, también es espacial esa transversalidad, entonces entendemos que es una temática americana, ¿no? Claro, las nuevas generaciones lo ignorarán, pero en el pasado hubo vendedores ambulantes de carne, de leche, de pescado, de fruta, de verdura. Antes de la era de los supermercados, quiero decir, había por todos los barrios de Latinoamérica personas que vendían pescado, por ejemplo, o carne a domicilio, digamos, ambulaban, a veces con mayor o menor tecnología para hacerlo. Un trapito que no vende nada pero ofrece un servicio. También. Es también un ambulante, ¿no? Exactamente. Porque el proyecto es ambulante, no vendedores solamente, sino los que ambulan, los que caminan. Tenemos un estribillo de una canción que se llama Limpia Vidrios. Dice: linda está la tarde hoy, trapo con trapo y sudor, te limpio el parabrisas para ver mejor. Es el estribillo de la canción que escribió José a los limpiavidrios, que incluye también, obviamente, a los trapitos. Que tiene un par de enemigos, ¿no? En algunos intendentes de la ciudad, por ejemplo, Montenegro, ahí en Mar del Plata. No deja de ser un tema sensible que también despierta otras conversaciones, ¿no? Pero la música también está un poco para eso, la canción popular está un poco para eso, para hablar de cosas que abren conversaciones. Bueno. Sí, yo me acuerdo de tal ambulante de mi infancia, que esto, y sí, me acuerdo de ese que tenía cara de malo, y me acuerdo de ese, como decía vos, me acuerdo que me vendió Coca-Cola, que me mató con el precio. Y así. Pero tenía una respuesta buena, andá y exactamente, caminaba bajo el sol y comprate hay algo la voz. De la maña, ¿viste? De la astucia, de la nobleza también. Sí. Nosotros recurrimos a eso a la hora de cantar, destacamos eso. Y de la originalidad, ¿no? Hay mucha gente que recuerda en las canchas de fútbol de Buenos Aires a un señor que se llamaba Chuenga, que voceaba un producto llamado Chuenga, que era un caramelo especial que él mismo hacía. El Chuenga le llamaban al caramelo. Es un oficio que terminó con él mismo. O sea, era el único que hacía. Muy bueno. No tenía competencia. Sí, eran unos caramelos caseros, aparentemente. Yo no en la puerta de mi escuela de primaria estaban los pirulines, ¿no? Esos que eran impelables, claro, sí. Y que te pegoteabas toda, porque para sacar el plastiquito, ¿no? Saben de qué pirulines hablo. Bueno. Hay algo que nos reúne a todos en esta temática. Nosotros sentimos eso cuando cantamos en público, que las canciones, este cancionero que proponemos se completa cuando nos escucha la gente. Hay una complicidad inevitable. Que cada uno te vaya a contar además una historia. Uno nombra, propone un oficio y cada uno ya lo completa con su propia memoria popular. Y es una memoria de todos. Y ese código en común cumple una función también de la canción popular en la que nosotros creemos que es la de fraternizar. Estamos un poquito más cerca de un mundo un poquito más amable, ¿no? La música creemos firmemente nosotros que cumple esa función social. Claro, ha habido vendedores ambulantes de libros, por ejemplo, que tocaban timbre en las casas y vendían en cuotas enciclopedias. Bueno, también los testigos de Jehová vienen y tocan el bueno, pero, es verdad. Bueno, tiré un tema nuevo. A lo mejor esos venden a Dios a su manera. O sea, te tocan el timbre los testigos de Jehová un sábado de la mañana. Ahora, nada más imaginativo que yo recuerde que los tipos que inventaron antes de que existiera la televisión a color en la Argentina, unas placas que se ponían delante del televisor en blanco y negro y hacían que uno viese color. ¿Sí? Sí. La televisión argentina en colores llegó en los años 80 temprano, pero en los 70, cuando ya existía en el mundo, pero acá no. Acá en el Mundial 78 se transmitió en color para afuera, pero acá no existía la televisión en color. 2 años después sí, Pinky, ese día que dijo hasta acá blanco y negro, hasta acá color. Argentina, televisora color. Había unos pícaros que fabricaban
unas chapas transparentes que se pegaban frente al televisor, y arriba era celeste, en el medio era verde y abajo marrón. Entonces si uno pegaba un western, de repente veía el cielo celeste, el desierto amarillo y abajo marrón. Por lo demás no. Pero hay un montón de gente que compró esos productos. Me trae recuerdos, cuentos Claro. de mi abuela. Gente que compró esos productos y confió en el vendedor, que después de vendido no lo encontrabas más. Escúchame, esto no era la televisión color. Lo que vendió es un plástico para pegar delante, pero bendita la inocencia del que compra y bendita la paciencia del que vende. Les queremos pedir una más y no los joderíamos más. No, un gustazo para nosotros. Les recuerdo, este jueves 13 de noviembre, Dumont 4040, en el barrio de Chacarita, a las 21:30 presentan los ambulantes, el dúo Ambulantes, médicos, módico y de calidad. Módico y de calidad. Para quienes escriban a la radio, va a haber promos especiales. Pero pará. No vamos a regalar entradas, sino hacer una promo especial También a todos. Todo. Se habla después con la producción y sorteemos un par de entradas. Va a haber entradas para sortear y para quienes queden afuera va a haber una promo también. Dale, con gusto. ¿Cabe gente ahí en el 4040? Sí, por supuesto que sí. Un gran espacio, un gran lugar, Sí, recomiendo. claro. Vamos a seguir con una canción que requirió un trabajo de campo arduo. Nos referimos a la ingesta de chorizo, hamburguesa, choripán, papa frita, gaseosa y derivados. Uf. Con ustedes, Chamamecito, El Carrito. Se entreteje en la arboleda el humo de la parrilla. La señal se ve a lo lejos y acrecienta la lija. Partido chivo manija, sale un chori en la vereda. El gentío ya se agranda por las causas urgentes. Pa'l cansancio de la marcha, una hamburguesa potente y el chimi para valientes es su mejor propaganda. En la mesita, a la sombra, soy parte del rito. Me devuelve el alma al cuerpo la comida del carrito. Estacionan en la Rambla las cocinas puesteras, barrio de los pescadores con sangría costera, dos super panchos cajera, tengo cambio si hace falta. Roto el domingo en la plaza tras de un sábado fiestero. Lo feliz duele en los otros, churrasquito bajonero. Borra el mordisco primero, la soledad de la casa. En la mesita, a la sombra, soy parte del rito. Me devuelve el alma al cuerpo la comida del carrito. En la mesita, a la sombra, soy parte del rito. Me devuelve el alma al cuerpo la comida del carrito. ¿Cómo es el super pancho ahí? La comida del carrito. Grande. Subiendo la cosa, grande. Grande. El que comen los pescadores, el super pancho ese. Se ofrece en el carrito, sí, en la Rambla de Rosario. Hay muchos puestos, vendedores ambulantes, Sí, muchos claro, puestos, sí, muchas sí. cocinas ambulantes. Y se ofrece de todo. Todo lo que sea cocina ambulante, todo. Del- Sangría es la especialidad. Hay que tomarla fría, ¿no?
La sangría, supongo. Exactamente, sí. Amigos, gracias por haber venido a la radio. Gracias. José Santucho, Julián Venegas, gracias a los dos por haber estado acá. Juntos son ambulantes, un desafío para quien tenga ganas. ¿Cuántos pares de entradas sorteamos esta tarde? ¿2 pares de entradas? ¿Puede ser? ¿2 pares de entradas? A los que whatsappeen con nosotros al 11 32 000 530. Hay que tener libre el jueves, este jueves 13 de noviembre, a las 21:30 participan y después nos cuentan al día siguiente qué tal fue. Gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias. Al caminar el tobiano, diquea la cabezada, más lustrosa y bien cuidada que cadena de italiano. Un moño rojo galano le bate al sol su espamento, mientras el dueño contento con la mano hace bocina y grita mientras camina. Durano a 40 al 100. Blanca alpargata de lona, a rayas el pantalón, negra faja de algodón, su camiseta aprisiona, el fungi no desentona, la pinta en ningún momento, porque en su requintamiento sombrea su vista rana al batirle una fulana. Durano a 40 al 100. No hay bache que no conozca, de Saladillo a Graneros, para él no hay pozo fulero, por Mendoza hasta la costa, en sombría sana y tosca, hay algo de sentimiento, lanza su pregón al viento, en una nota alargada y alborota la barriada. Durano a 40 al 100. La flor del monte patrona, los briscos y los amarillos, y acariciando al potrillo, un compás de tango entona. Tiene una frase burlona y un piropo en un momento, y mientras observa atento a una paica que transita, se sube la faja y grita. Durano a 40 al 100. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En Santiago del Estero existe un lugar donde la naturaleza cura y renueva. Donde el agua relaja y transforma. Termas de Río Hondo te invita a sumergirte en un paraíso termal, con aguas únicas en Sudamérica, conocidas por sus propiedades. Aquí, el descanso se convierte en experiencia, y cada instante en un recuerdo inolvidable. Termas de Río Hondo, paisajes cálidos, aguas únicas, momentos tuyos. Gobierno de la provincia de Santiago del Estero. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. El sabor que te acompaña, el
Café Bantú, el aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Roberto Caballero está en AM530. Doctor Soria, ¿cómo anda? Aquí Roberto Caballero, Rinconero, saludan aquí desde la Red de las Madres. ¿Cómo va eso? Yo estoy viendo el mismo proceso, quizás un poco más acelerado que en el 2017 con Mauricio Macri. Por eso coincido en no dramatizar en el resultado de una imagen, de una elección intermedia. A las 8, Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Ciclo El Oído Mutante. Charlas del rock argentino. 3 encuentros sobre 2 décadas de nuestro rock. Viernes 14 de noviembre a las 18 expone Víctor Pintos. Modera Susana Martins en el Pulqui Bar, Entre Ríos 484. Consulta aranceles y reservas al 11 49 94 29 98 o al correo lasideasnativas@gmail.com. La Patria no se vende con Carlos Polimeni en La Plata. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo, celebrando la militancia. Domingo 16 de noviembre a las 13, en Esquina América, 71 y 18, La Plata. Entradas en alternativateatral.com. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Dios y la patria. ¿Andarán muy ocupados en otras cosas? Las calles que dejamos, los días que no vuelven, la vida que nos mira pasar. Horas de desvelo, voces olvidadas. Y a las 15:14 ya nos pusimos de acuerdo con lo que viene. Usted me había prometido, nos había prometido, le había prometido al público, Marina Glesser, que tendríamos a Ingrid Pelicori aquí con nosotros en el estudio. ¿Está? La señora... Mejor que prometer es realizar. Bienvenida Ingrid Pelicori al estudio de la M530, la radio de Madres, la radio de Eve. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Qué gusto tenerte de nuevo acá. ¿Cómo andás? Gracias a ustedes. Muchas gracias por esta amable presentación. Muchas gracias. Ven, dentro de un rato, a las 8 de la noche, función de la película que la trae a los estudios de Ingrid Pelicori esta tarde, ¿no? La función acá en el Cine Gomón, cerquita de la radio. Es así, porque hoy, lunes 10 de noviembre, a las 20 horas, van a proyectar El sueño imposible, familia de artistas. Es la película que te tiene de protagonista y de guionista porque habla de tu propia historia familiar. ¿Por qué?
Bueno, es una película que hicimos junto con mi hermana Irina Alonso y con la directora Paula Romero Levitt, a raíz de primero una obra de teatro que hicimos con mi hermana Irina, que fue se llamaba Papá Bianco y los Alonso. Cuando murió mamá en el 2018, a partir de una gran cantidad de carpetas que encontramos con reportajes, críticas, entrevistas a toda la familia, no solo a papá, que era Ernesto Bianco, sino a la familia de mamá, que también han sido actores, mamá misma, Iris Alonso, los tíos Paul Alonso, Tito Alonso, que a su vez fueron pareja durante muchos años, en el caso de Tito, de María Rosa Gallo, y en el caso de Paula, de Osvaldo Dragún. Entonces era todo un clan familiar. Y como teníamos toda esa cantidad de material, bueno, hicimos un biodrama teatral y pudimos hacer pocas funciones y nos agarró la pandemia. Aclaro que después de la pandemia lo hicimos muchísimo, la obra de teatro también. Pero entre tanto se nos ocurrió, bueno, armar un guión para presentar al Inca, que lo aprobaron, para hacer la película, que por supuesto no es para nada parecida a la obra de teatro. Pero bueno, sí, es que es la historia de nuestra familia, pero es un encare totalmente diferente. Porque además hay una directora, que es Paula Romero Levitt, que por supuesto para nosotras que no somos directoras era imposible asumir ese rol, pero también era muy delicado, porque por más que sea nuestra historia, que nosotros dimos un montón de material, la verdad que el armado de la película es de ella, es una película de ella, y tenemos esa suficiente distancia para decir que es hermosa. Qué suerte encontrar una directora con la sensibilidad para comprender lo que es el legado de vos. Me gusta la gente que dice papá en vez de mi papá, ¿no? Porque papá es como Ernesto Bianco, papá de una gran generación de argentinos y argentinas que decidieron a través de su trascendente trabajo actoral y admirado, decidir ser actores o ir por el camino de las artes, también vos como su hija, ¿no? Exactamente, sí, tal cual, una huella que han dejado en muchos. De hecho, bueno, justamente está el Puma Goiti en la película que lo entrevistamos, y lo entrevistamos porque nos había dado un testimonio para el libro que hicimos sobre papá, que también hicimos un libro, pero solo sobre papá, que se llama Nuestro Inolvidable Ernesto Bianco, lo publicó el Instituto Nacional de Teatro, es de distribución gratuita y se baja también de la página del instituto para quien le interese. Y el Puma, bueno, había hecho un testimonio tan hermoso sobre papá y sobre lo que le pasó a él cuando vio Cyrano. Es hermosa la historia esa, la digo yo porque para que no te dé vergüenza. El Puma Goiti, que está interpretando ahora el Cyrano de Bergerac con notabilísimo éxito, era un pibe que no tenía ninguna noción sobre lo que iba a hacer en el futuro. Era un jugador de rugby, básicamente. Tenía 16 años aparte. 16 años, cuando un tío lo llevó a ver Cyrano de Bergerac en el Teatro San Martín con Ernesto Bianco de protagonista. Y cuando salieron de ver la obra, el pibe Goiti le dijo a su tío, yo quiero ser eso. ¿Eso qué? ¿Actor? Cyrano. No, quiero ser el Cyrano, quiero ser Ernesto Bianco, quiero ser el Cyrano de Bergerac, quiero que me pase eso. Y se empeñó toda su carrera por llegar a hacer lo que está haciendo ahora, ¿no? Pero ahora son 50 años de su vida. Lo que te voy a contar es la vueltita, la joya de todo, que es que lo invitamos a la Sara Coronado a que nos contara allí qué recuerdos tenía de papá, que hacía algo en el espacio. Termina de hacerlo y dice, ¿quién dirige este teatro? Dijimos Gabriela Ricardes. Subió y propuso hacer Cyrano. Claro. Y fue justamente de rebote del día que lo llevamos a la sala a hacerlo, lo que hace en nuestra película. Claro. O sea, lo que inspiró hacer esta versión de Cyrano para el Puma fue... Por lo menos lo que le dio el empujón, a lo mejor lo hubiera hecho igual. Pero terminó de hacer eso en el escenario, recordando a papá, y dijo, yo presento el proyecto. O sea, a partir del testimonio en la película de Sueño Imposible. Sí. Qué lindo. ¿El título del Sueño Imposible por qué es? Bueno, porque no hay registro de papá de nada de teatro, ¿verdad? Salvo una grabación que nosotros tenemos familiar, que se hizo desde la platea, con un grabadorcito del año 68, de una familiar, que grabó la última función del Hombre de la Mancha. ¿En Super 8 eso? No, en casetito. En cassette. Sí, es audio nada más.
Y ahí está la canción. El sueño imposible. La claro. canción que es el sueño imposible, y es como lo único que podemos hacer con papá, cantar juntos con él cuando él canta. Haciendo el Quijote de la Mancha. Claro, y así termina un poco la película y así terminaba también la obra de teatro. Nosotras escuchando a papá y cantando con él el sueño imposible. Ay, me dieron ganas de ver el tráiler ahora. ¿Vamos a ver el tráiler? Vamos a ver, compartimos en la radio el sonido, vemos a través del streaming el tráiler de El sueño imposible, familia de artistas. Estaba la Catalina sentada bajo un laurel, mirando la frescura de las aguas al caer. Ya no se puede creer estos papelitos que estén acá después de 80 años. Y acá están las palabras de ellos. Papá, mamá, los tíos. Tito era un personaje muy solicitado. Puede haber hecho más de 40 películas. Actores que podían hablar con aire, con mucho aire. Tito era un personaje de aquellos, un divino total, pero muy, muy personaje. Me gusta verlos en la aventura de sus vidas. Es como un país encantado, que de algún modo es el nuestro, nuestra patria. Ay, piel de gallina me da. Piel de gallina. Porque ese ejercicio de memoria colectiva, ¿no? Que te tiene de protagonista y que es tan personal, pero a la vez tan, como decís, de nuestra patria, de nuestra historia, de nuestra memoria artística y cultural. Sí, porque además nos tocó en esta familia abarcar, si querés, las épocas del radioteatro, donde nuestros tíos eran estrellas del radioteatro, mi tía Pola y mi tío Tito eran estrellas del radioteatro. Tan es así que mi tía Pola, que además era re sex symbol, había un radioteatro donde la gran cuestión era que se rifaba un beso de Pola Alonso. Perdón, voy a hacer un paréntesis porque me compete mi condición de futbolero. Sí. Tu tía Pola Alonso fue... La primera botinera. Fue la esposa del Charro Moreno. Tal cual, sí. Para quien no lo sepa, voy a leer de Wikipedia. El Charro Moreno está considerado uno de los 5 mejores jugadores de fútbol sudamericano de toda la historia, según un ranking de la FIFA, solamente precedido por Pelé, Maradona, Di Stéfano y Garrincha. Ponele que falta Messi acá porque es previo. Y está considerado entre los 25 mejores jugadores del fútbol del siglo XX. ¿Vos no lo conociste? No. Lo mismo Tito estuvo de gran romance unos años con Tita Merelo, que le llevaba 20 años. Y nosotros sí, en la obra del teatro, nosotros le decimos... los tíos que no conocimos. Claro, porque si ampliás la familia al Charro Moreno y Tita Merelo... Igual en la película aparecen, reaparecen. Reaparecen Tita y... Sí. No, contados, cachitos, cosas, sí. Aparece el hecho de que eran parientes, fotos de cuando se casa Pola con el Charro y de... La leyenda dice que el Charro Moreno, en lugar de entrenarse, iba a bailar en las milongas hasta las 5 de la mañana, ¿no? Nada que ver con cómo se cuidan hoy los deportistas. Era como la bohemia total. Era cuando se empezaba la profesionalización esa, era otra cosa. Claro, era de la barra brava de Troilo, por decirlo de alguna manera. Que era una el época Charro Moreno, que de fue tu tío, aunque vos no lo hayas conocido. Por eso, tíos que no conocimos, los llamamos. Porque en esa época de oro, ¿no? Fue un desarrollo del patrimonio cultural nacional de mucha identidad Sí, porque propia. además, de eso que te digo de la radio, también estaba la época en que el cine era una industria. Pasaban los actores, como les pasó a mis tíos, Tito y Pola, pasar de la radio a ser como estrellas del cine. Claro. Porque había una industria de cine. Nacional muy potente y muy de época de años dorados. Y a mi papá le tocó el comienzo de la televisión. Él empezó a trabajar en la televisión, no bien empezó a existir la televisión. Claro, en el 51. Y siempre estaba asombrado como esa primera generación de actores de ganar dinero. Un actor que gana dinero, eso lo inventó acá la televisión. Un actor ganando dinero. Sí. Porque si no era la bohemia pura de bar en bar, ¿no? O los artesanos, ¿no? Claro. Que eran artesanos y no profesionales en el sentido que se conoció más adelante. Pepe Soriano decía eso siempre, ¿no? Que él pertenecía a una generación de actores que eran artesanos, como zapateros. Tenían un oficio chiquitito y hacían bien lo propio, pero no eran estrellas ni ganaban dinero. Sí, lo tengo muy, muy claro. Te hago una pregunta. En ese legado, ¿no? Que fue un poco lo que marcó tu
destino. ¿Desde muy chiquita descubriste que querías hacer lo que hacían tus papás o tenías una admiración o algo destinal? Porque no es un mandato. Para nada. No, ni ellos querían, ni les interesaba que yo fuera actriz, ni yo pensé que iba a ser actriz. Todo ocurrió a pesar de todos. Como dice mi hermana, es que claro, no podés salvarte del destino este. No, yo no. Toda la primaria y secundaria nunca pensé que iba a ser actriz. No eras histriónica, no eras extrovertida, no, para nada. Re vergonzosa, tímida y muy estudiosa. Sí, abanderada. O sea, yo pensaba que no, lo mío era estudiar y eso, no. Y cuando yo terminé la secundaria, mi prima, Ángeles Alonso, que es hija de uno de los hermanos de mamá, que el único que no ha sido actor, ella desde muy chica supo que quería ser actriz. Y ella empezó a estudiar teatro, y lo que me dio curiosidad fue su relato de las clases de teatro. No ver a mis padres, mi tío, en el escenario. No el escenario, las clases de teatro. Porque si ibas a bambalinas, si te criaste en un ámbito totalmente artístico. Sí, igual, ojo, porque mi madre se había retirado cuando yo era chica. Mi padre cenaba en casa antes de la función. Recordemos que en esa época muchas veces, tengo programas de esa época, las funciones eran, por ejemplo, a las 10 de la noche. Claro, más tarde. Era mucho más tarde todo. Y mi papá cenaba en casa, había una cena familiar, pues él se iba, yo iba a ver las obras, algunas las vi 40 y pico de veces como El Hombre de la Mancha porque me agarró una locura, pero otras la veía 1, 2 veces y no estaba todo el tiempo en camarines ni para nada eso. Pero bueno, toda mi familia estaba dedicada a eso. Pero lo que a mí me dio curiosidad fueron las clases de teatro que me contaba mi prima. Y ahí empecé... El relato oral de cómo eran las clases. Y las clases, no el escenario, lo que ocurre en una clase de teatro. Un laboratorio, el juego, probar. Y el juego, no sé, algo de eso. Pero empecé como sin pensar en absoluto que yo me iba a dedicar a eso, ¿no? Me agarró por el costado, digamos. Igual hice toda la facultad de psicología, pero... ¿Sos psicóloga? Sí, pero nunca ejercí. Pues ya la hice trabajando como actriz, digamos, pero era como un deseo de estudiar, porque me gusta estudiar. Claro. ¿Y hay alguna foto, no vimos la película, de ese álbum de familia que armamos instantáneamente en la cabeza? De tus tíos, sus parejas. Hay de todo, sí, hay muchas fotos, hay un árbol genealógico, porque otra de las cosas que hizo muy bien nuestra directora Paula, aparte de contarlo con sensibilidad y poesía y vuelo, es que se entienda. Porque son tantas personas que están en juego. Claro. Y que era importante que se entendiera, porque si no al rato no te interesa más de quién están hablando, como gente que anda dando. Claro, bueno, solo los Alonso son 5 hermanos. Son 5, donde por ejemplo hay uno que es Mario, o sea, Pola, Tito, mi mamá, Mario y Héctor. Héctor es el que es el padre de mi prima Ángeles, la que te entusiasmó con las clases de teatro. Y el otro es Mario, que era cantor de tango, que cantó con Canaro, cantó con Mores. Y él es padre de una de nuestras primas que estuvo en Las Primas. Tenemos una prima de Las Primas. ¿En serio? Pues agarramos todo. Es impresionante. Agarramos ¿Tenés unas primas de Las Primas? Sí, Fabiola Alonso, que además fue mujer de Cerruti muchísimos años, ahora están separados. Si ponemos a Dragún, el Charro Moreno, Tita Merelo en el álbum de familia, encontramos un friso extraordinario. Y papá, que encontramos otra cosa, claro. Sí, por eso nos parecía lindo hacer esta película, porque cuenta algo de toda una época cultural nuestra, y bueno, como decimos, es un poco de todos. Fuiste testigo de esa época tan dorada, tan añorada también, que pudimos decir que industria y desarrollo y promoción y poder profundizar. Sí, hasta un punto, porque yo entré en la adolescencia y enseguida vino la dictadura, o sea, agarré otra cosa. Pero por eso, ¿qué añoranza te trae? ¿Qué extrañas? ¿Qué ves de la actualidad? Si pudieras hacer una analogía de... Un poco lo que nos cuentan todos, y yo alguito en la cola de eso estuve, que respecto del mundo de los actores en particular, todos nos hablan de la camaradería, de que eran una familia, no sé, María Rosa Fugazón nos dice, nos queríamos, sí. Quizás porque eran menos, otros me acuerdo, Brandoni en un momento nos dice, todos sabíamos los hijos que tenía uno, cuándo cumplía el año los hijos del otro, o sea, cosa de familia que ahora es tanta la cantidad y tantos los circuitos distintos, y todo está disperso, porque es una época así. Claro, porque ahora salen desde el teléfono y no desde las escuelas de teatro, por ejemplo. Sí, o también de las escuelas de teatro, que hay millones. Antes tenías 4 profesores de teatro, ahora tenés uno por cuadra. Es decir, todo ahora es otra historia. Entonces, aquello más
Acotado. Más de irse después a comer y las cenas en los restaurantes de un elenco, el otro elenco, las historias que se contaban, las anécdotas que se contaban, que llegábamos a conocer anécdotas que habían pasado 3 generaciones atrás en el teatro. Ahora ya nadie cuenta las anécdotas del teatro, no sé. Hoy en sus redes sociales Mauricio Cartún publicó una foto de un montón de gente después de una función en un teatro que dice público. Que hace teatro para ir a cenar después. Claro, con la idea de hacemos teatro para ir a cenar juntos después. Solo que acá están todos parados y comiendo choripán y bondiola. Es decir, que no fueron a un restaurante a comer, sino que comieron lo que hubiera. Pero es muy cierto que te agarra mucho hambre en la función y que estás esperando y ansiando ir a comer después con los compañeros. Y es verdad, pero un montón de actores dicen, no me da el dinero para ir a comer después con mis compañeros a una función. Sería lindo poder hacerlo siempre, pero eso se puede hacer una vez por semana a lo sumo. Lo hemos hecho. Y además otra cosa, ¿no? Eso también lo decía Soriano y Brandoni en varios reportajes cuando les hicimos, que además estuvo el tema de cuando empezó la televisión. Porque antes los actores todos se acostaban tarde. Claro. Y cuando empezó la televisión... Había que ir a madrugar no temprano. El vivo, porque 7 vivo, listos para grabar. LPG. Claro, cuando se hacían vivo se hacía en un horario más tarde. Pero cuando empezó el video, cuando empezó a grabar, ahí los actores empezaron a madrugar y ahí se arruinó lo de la noche, de las cenas en los restaurantes. Más allá del tema económico, ¿no? Pero la cosa de antes, los actores vivían mucho más de noche. Una vida más bohemia. Bueno, ahora volvió, como no hay televisión. No, también estaban los actores reticentes. Tampoco hay cine. Y tampoco hay plata. No hay plata, no hay cine y no hay tele, y los actores reticentes a esa moda televisiva de tener que encajonarse, digamos, a un ritmo muy distinto a lo que es el teatro o la transición actoral entre poder interpretar un texto en escena y tener que ir a grabar un guión televisivo mucho más en formato más, si se quiere, mercado, ¿no? De otra fórmula de venta, ¿no? Bueno, a mi padre se lo jugó y se lo criticó un montón y lo tengo en todas partes, en todos los reportajes. Por Olmedo. Por Olmedo, por hacer, televisión... sí, especialmente por Olmedo. Comercial, digamos. Claro, exacto. Ahora, yo era un chico que vivía en Mendoza. Jamás hubiese conocido a Ernesto Bianco si no fuera por los programas de Olmedo, porque el teatro me quedaba lejos. Los circuitos comerciales, independientes, esa puja. Sí, es que en esa época era mucho más rígido, además. Entonces se venía del teatro. Aparte, mi papá era un actor ya muy prestigioso en lo teatral, cuando empezó a hacer... Primero hizo Boing Boing, que fue como una sorpresa porque no había hecho comedia y lo descubrieron como comediante y empezó a hacer comedias en televisión primero y después, vienen directamente los programas cómicos, del actor cómico. Y hay gente que cree que él era principalmente un actor cómico. Claro, porque se le congeló el recuerdo ahí, claro. Estamos hablando con Ingrid Pellicori. Cuando empezaste a trabajar como actriz, después de sentir curiosidad por las clases de teatro de tu prima, ¿tenías el peso de la hija de...? Muchísimo, porque además la primera obra que yo hice, acababa de morir papá, y había una gran sensibilidad. Era muy querido, muy querido. Eso también le contamos a la audiencia, porque muy, muy querido. Además, murió con 55 años, en la colmo de su apogeo. Popularidad, estando Cirano con un prestigio enorme, en el colmo de todo, y se murió de golpe. Con el amor, sí, que generaban los actores antes de la televisión, porque la gente los tenía todo el tiempo, año tras año, en su casa. Sí. Y hasta el día de hoy, a mí la gente me habla con un cariño de papá, y se murió casi hace 50 años. Se murió el 77. Claro. Entonces, eso también nos golpeó muchísimo con mi hermana, como un shock de cómo podía haber gente con todavía tanta huella de algo que pasó hace... Y la trascendencia, ¿viste? Como que me reivindica un poco el trabajo del actor también. Sí, es que trasciende. Pese a que las dos utilizaron la fórmula de no llevar su apellido. Bueno, yo llevo... Es otro asunto, porque para una actriz llamarse como un padre como Ernesto Bianco hubiese sido un pasaporte. Bianco sos. No, y además mamá quería... Pero yo me llamo Pellicori, mi papá también se llamaba Pellicori. Ah, porque tu papá era Ernesto Bianco Pellicori. No, era Oscar Ernesto Pellicori. Bianco era su mamá. Su segundo apellido. Se puso un nombre artístico. Sí, Cunil Cabanellas, cuando terminó el conservatorio, le dijo, no, era Oscar Pellicori. No, segundo nombre, segundo apellido Ernesto Bianco. Pero a mi papá, toda la gente cercana, empezando por mi mamá y los muy amigos, todos le decían Oscar toda la vida. Toda la vida le siguieron diciendo Oscar. Pero el Pellicori es la verdad de la milanesa. Y mi hermana agarró el de mi mamá. Claro, Alonso. Pero eso de ser Es hija Pellicori. de para vos cuando empezaste, sí, siempre. Yo lo ocultaba. Pero no solo lo ocultaba cuando estudiaba teatro. Estaba estudiando con Serrano
Y un día vinieron mis compañeros a casa a ensayar una escena. Y entró mi papá, que era un momento de muchísima popularidad, como que te entra Darín en la cara, no sé. Y la gente se quedó toda... Sí. ¿Pero qué es tu papá? Ni tus ¿Es tu compañeros papá? sabían, claro. ¿Es tu papá? Es decir, sí. No, yo no lo decía. Pero era que lo ocultaba. Decía, bueno, vos no me preguntabas. Toca la puerta. Medio raro, pero... Sí, al punto, incluso en el colegio secundario me acuerdo alguna vez cuando finalmente se supo que era mi padre, había alguno que no me creía. Decía, no. ¿Cómo va a ser tu padre? Ese tipo Esas tan cosas famoso. no se creen, ¿viste? Como un vacío hermenéutico. No, alejate. No, ¿cómo se cree? No, y además no te llamás así. ¿Entendés? Exacto. ¿Para qué mentís? Ni te parecés, porque... Bueno, vamos a ir a ver entonces al Cine Gomón. Funciones hoy a las 20 horas y también el lunes que viene a las 19 horas en el Teatro San Martín. En el Gomón es hoy y el martes que viene a las 20 horas. Perfecto. Son 2 funciones del Gomón. En la función del San Martín es una función un poco especial porque vamos a estar de nuevo como haciendo una presentación, porque es el San Martín, donde papá hizo Cyrano, donde el Puma... Donde estaba trabajando cuando murió. Cuando estaba trabajando, no murió ahí No, en escena, no, pero estaba sí. trabajando en el teatro. Y bueno, creo que el Puma va a venir y va a contar también algo. Bueno, va a ser una función especial. Va a empezar 18:30. Perfecto. En la Sala Lugones del Teatro San Martín. Muy bien. Y bueno, después va a haber otras, pero por ahora... Si el público quiere ir, se acerca tanto al Gomón a las 20 horas este lunes y también el martes que viene, o al Teatro San Martín el lunes 17 a las 6:30 de la tarde. El Gomón nos han dado la sala grande, que es enorme, así que no creo que haya ningún problema con conseguir entradas. Y en la Lugones, creo que a partir del 13 se ponen también a la venta online. Perfecto. Así que se puede. Yo diría que si un guionista hubiera inventado la historia del Puma Goiti a los 16 años yendo a ver a Ernesto Bianco diciendo yo quiero ser eso, no, actor, no quiero ser ese señor haciendo este personaje y lográndolo, no sé, 40, 50 años después. Hermoso. Después de conseguir una entrevista sobre eso, o sea, hecho película uno ya. le diría al guionista, recargaste, es demasiado, esas cosas bueno, no pasan en la vida. Pero hay una vueltita más que no la cuento para no hacerla tan larga, pero en el medio, cuando nosotras presentamos el libro, lo invitamos al Puma que hablara porque era tan linda la historia. Y todavía en el San Martín él había presentado, pero no lo habían convocado. Y entonces él cuenta que no le habían dado mucha bolilla en el San Martín y que nada, que después él se había enterado que se lo habían ofrecido a otro, hasta el Cyrano. Y bueno, fue todo un stand-up y mucha gente decía, che, hay que hacer una solicitada para que el Puma haga Cyrano. Y había algunos directivos del San Martín en la sala. Me llama el Puma a la semana. Me acaban de llamar de San Martín para que haga Cyrano el año que viene. Qué bueno. Excelente. Buen remate. La presión popular, digamos, de alguna manera. Y ahora no se va a bajar más del papel. No, es más, me acaba de decir que no sé qué... Va a haber como una película sobre él haciendo Cyrano, no sé bien. Pero bueno, sí, increíble. Buscando al Cyrano se debería llamar la película y empieza... Sí, porque me dijo, ¿les puedo dar tu número? Sí, no sé bien qué va a hacer, pero sí. Ay, feliz él con su Cyrano. Bueno, me alegra mucho que puedan sentar este precedente en nuestro patrimonio cultural, de nuestro acervo cultural argentino, así que se agradece esta película, la iremos a ver y te queremos agradecer mucho que hayas venido a la radio a contarnos esta historia tan preciosa. No, gracias a ustedes, muchísimas gracias. De puedo pasar a un otro chivo. Obvio, decinos. Estoy haciendo unas poquitas funciones, de hecho quedan 2, con Osmar Núñez, una obra que es Berman y Liv, correspondencia amorosa. Nos quedan 2 funciones, son los miércoles en Hasta Trilce a las 20 horas. Y después a partir del domingo 16 reponemos el Zoo de Cristal en el Borges. Divinos personajes, vos sos Liv Ullmann y el Ingmar Bergman. Of course. Ay, bueno, no había otra opción. Vengan, por favor. Bueno, muchas gracias, Pelicori, por venir y gracias también por contarnos esto que nos contaste. 1538, hermosa historia de una dinastía, así debería llamarse. Somos Radio. AM530. Después del abuso sexual, relatos de tratamientos psicoanalíticos, un libro de Andrea Agazarian que visibiliza esta problemática que es un verdadero crimen contra las infancias y adolescencias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es
Café Bantú, el aroma en la mañana de Café Bantú, Bantú. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Radio Madre, soy Carlos de José de Paz en este momento por mi trabajo llegando a Mercedes, Uruguay, y se escucha perfecta la radio AM 530. Gracias a la comunidad 530 renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre, siempre. Las tardecitas con Polimeni tienen ese no sé qué. ¿Viste? Carro de corso callado, penacho de los pavimentos, en siestas de la zona norte valento. Colas de zorro en colores, un mascarón de plumeros, va principando la oreja, aquel pregón del escobero. Cepillos bien carnavaleros a estrenar, puede confiar, señora. No se deshojan baldosas, fronda de ronda fregona, módica y de calidad. Lleva amarradas escobas como banderas de otoño, lindo escobazo espantaba demonios. De piso cansado, gamuza y rejilla, guerrero, piden de lejos el cambio cuando pasa el escobero. Paños bien carnavaleros a estrenar, puede confiar, señora. No se deshojan baldosas, fronda de ronda fregona, nómada para el hogar. A las 15:43 estamos escuchando un poco más del dúo Ambulantes, que estuvo hoy aquí con nosotros. Homenaje a los trabajadores ambulantes, a los oficios de los ambulantes, y como prometimos sortear, ya hemos hecho eso, un par de entradas. Les doy el nombre de los ganadores. Martín, tu DNI termina en 545, te ganaste un par de entradas para ir a ver a los ambulantes este jueves 13 de noviembre, Dumont 4040, barrio de Chacarita, a las 21:30. Y Beatriz, de Constitución, DNI 442, estarán en una lista que estará en la puerta para que ustedes puedan entrar y disfrutar del espectáculo. Después, si tienen ganas y pueden, el viernes nos mandan un mensaje y nos cuentan de qué se trató o cómo les fue. Tengo en mis manos, mire qué bonito este cuaderno. Señorita María Eva, dice en la portada. Muy bonito. Es muy bonito, llama la atención, ¿no? Y tengo también mi libretita de
libre y soberana, patria justa, libre y soberana. Ojalá, Dios te oiga. No estaría siendo tan fácil No en este estaría momento, oyendo. pero eso hará que sea más fácil en el futuro. Son laburos que hacen los muchachos y muchachas de Sol Obrero, un emprendimiento de encuadernación, arte y diseño justicialista, nacional y popular. Cuadernos, libretas, anotadores y todo lo indispensable para el escritorio de los militantes del papel. Diseño de Juan y Eva, de Néstor y Cristina, de Diego, de Charlie, de las madres, entre otros. Cómo podés acceder a la promo con un cupón de descuento en la web o vía un mensaje por Instagram a Sol Obrero, www.solobrero.com.ar. Si querés escribir, y en Instagram @solobrero se encuentra más o menos fácil. 15:45 me doy una vueltita por las oyentes y los oyentes que mensajean con nosotros. Alejandro Sasso escribió recién cuando estábamos hablando con Ingrid Pellicori: avísenle a Ingrid que debería invitar especialmente a Alejandro Apo, quien recordaba a Ernesto Bianco en su programa de radio. Bueno, seguro que lo sabe, ¿no? Este mensaje es de Beatriz Álvarez, que me parece que se ganó las entradas. Bueno, qué gustazo escucharlos, amo la radio y el teatro también. Ingrid, la última vez que te vi fue en Fedra, estuviste maravillosa. Gracias por el mensaje. Ingrid ya se fue, pero seguramente está escuchando. El Pumita Goy, te lo recuerdo con cariño, en sus épocas juveniles de rugby, nos recibía a los de primera en la galería del club. Dice el Lobo Álvarez, denle un gran abrazo y pásenle mi teléfono. Bueno, no me conoce, pero... etcétera, etcétera, dice el mensaje. Era maravilloso Ernesto Bianco, cuenta Silvia About. Es muy hermosa y muy emotiva la historia de la familia. Gracias por permitirme ver y escuchar a Ingrid Pellicori. Nos escribe desde el barrio de Caballito. Vi ese documental en el Gomón, dice Graciela Carmen Boaglio. Es precioso el recuerdo de toda la gran familia de artistas. Abrazos grandes para Ingrid, etcétera, etcétera. ¿Tenemos nota en puerta ya? Sí, te iba a contar, Carlos, que antes de recibir a nuestro próximo invitado, mañana hay una muestra de arte colectiva que se llama Un Edén Popular, no todo florece para ser arrancado, de la curaduría de la licenciada Florencia Nieto. Entre los artistas de esta muestra colectiva están Yaya Firpo, Gustavo Armanedo, Lupe Ayala, Santiago de Valle y Sebastián de Salvo. Se inaugura mañana en el Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires, en San José 181, a partir de las 18:30, con una copita de vino, un vernissage de esta muestra de arte colectivo, Edén Popular, no todo lo que florece. No todo florece para ser arrancado. Y en este devenir de actividades culturales acá a la vuelta en San José 181 en el PJ Ciudad, también este sábado se va a estar presentando en una nueva función Peroncho Stand-Up. ¿A qué hora? A las 20 horas, consiguen las entradas en peroncho.com.ar. Le damos la bienvenida a Manuel Rodríguez, alias Peroncho de CFK en Twitter, y Peroncho Stand Up para el que quiera venir el sábado a disfrutar del graciosísimo y espectacular show de Manuel Rodríguez. Hola, Manuel Rodríguez, Marina Glesser y Carlos Polimeni, te damos la bienvenida a la M530. Somos radio, la radio de madres, la radio de tu amiga Eve. ¿Cómo andás? Hola Marina, hola Carlos, qué gustazo hablar con ustedes y comunicarme con la hermosa audiencia de esta radio. Qué bueno, siempre es una fiesta verte, Emma, porque nunca dejas de tener una sonrisa pese a las inconveniencias que estamos atravesando como país. ¿Cómo haces para transformar cada pálida en un chiste o en un rictus humorístico? Tengo la ventaja de ser peronista para eso, ¿no? Creo que la identidad política me ayuda muchísimo porque, bueno, me siento parte de un movimiento que le ha dado a la alegría una categoría política y que entiende que la alegría es una herramienta de lucha, ¿no? Hemos sido convocados a luchar alegremente por la patria y entiendo que parte de la victoria de ellos es nuestra tristeza, entonces al menos en ese terreno puedo salir a peleársela un poco.
Claro que sí, y la peleás súper bien, pero sos cordobés, Emanuel Rodríguez, y entonces en Córdoba, ¿cómo es vivir siendo peronista y siendo tan alegre si se empeñan definitivamente en querer vernos abdicar, claudicar y bajar nuestras banderas? Y bueno, pero también me parece que el peronismo está muy ligado a la resistencia y ha forjado su identidad en momentos de resistencia y también, más allá de la cuestión electoral que pueda haber en Córdoba, que por cierto hay que decirlo, hemos dejado de ser la provincia más gorila de la Argentina. En esta última elección nos ha superado ampliamente por cantidad de votos a Milei Mendoza, por porcentaje de votos digo también, Mendoza, provincia de Buenos Aires, no, hay un montón de provincias, creo que estamos sextas ahora en el ranking. Mirá, así que, qué bien, felicitaciones. Es raro sentir esto, porque hemos abandonado no solo el puesto 1 del ranking, abandonamos el podio, así que guarda con Córdoba. Eso en la cantidad proporcional de votos. En la claro, en el porcentaje de votos a Javier Milei, Córdoba está sexta como distrito que más lo votó. Bien, me gusta, Manuel, aguerrido que sos como Peroncho stand-up y cómo seguís sosteniendo este stand-up que te tiene muchos años, ¿verdad? Ya que venís haciendo este show y que tu público te es muy leal y muy fiel. Este sábado voy a repetir, te presentás en el PJ de la ciudad, en San José 181, sí. Ya hace como 2 años que venís haciendo una función por mes acá en la capital. De todos los distritos y los lugares que fuiste conociendo a través de tu espectáculo, ¿qué es lo que más rescatás? ¿En dónde está el público o la función que me puedas contar que digas, bueno, me pasó esto y no lo voy a olvidar? Bueno, no quiero ser demagogo, pero la verdad que las funciones en el PJ de la Ciudad de Buenos Aires son siempre mágicas por el hermoso laburo que se hace ahí y porque han pasado cosas tremendas. En el PJ de la Ciudad pude saludar a uno de mis músicos favoritos, pude saludar a gente muy admirada. ¿Te acordás cuando fue el Tete de la Renga? Sí, a ver el show? Han pasado cosas extraordinarias. Me ha tocado también una de las funciones más difíciles de mi vida, porque la última función que hice en el PJ de la Ciudad de Buenos Aires era a las 20 la función, y a las 20, unos minutos antes de subir al escenario, me avisaron que había fallecido mi padre y a la función se hizo igual. Tremenda función. Y para mí fue una función muy, muy, muy especial, espiritualmente hablando, digamos, fue una locura, porque bueno, fue una manera de llevar el duelo también. No es que me haya olvidado de la muerte de mi padre, ni mucho menos, pero sé que él de algún modo estuvo contento con la decisión, porque lo recordamos alegremente, que es la mejor manera de recordarlo, y ha quedado también muy grabada en mi corazón esa función por lo que pasó ahí. Y quiero decir también que eso pasó por la contención de compañeros y compañeras que forman parte ahí del bar cultural del PJ. Emanuel Rodríguez, Peroncho, stand-up en las redes, te sigue un montón de gente. Ahí también haces actualidad y humor con la actualidad. Está complejo el asunto. ¿Qué cosas te traen esta semana así difíciles para batallar? Me imagino que la proscripción y la condena de Cristina en San José 1111. ¿Y qué más? Sí. No, eso sigue, por supuesto. Vos sabés que el show va cambiando semana a semana, porque es un show, no deja de ser un comentario sobre la realidad política argentina, y la realidad política argentina tiene muchos cambios. Ahora estoy con el último viaje de Milei a Estados Unidos, ya no sé si es, para mí ya está de gira por Buenos Aires cuando está en Casa Rosada, ¿no? Porque viaja tanto a Estados Unidos, hay que empezar a cambiar un poco la forma en la que le decimos. Estamos culo para el norte. Estamos culo para el norte. Más visitado, desde que es presidente es el destino más visitado. Lo visitó más que cualquier otra provincia argentina, ¿no? Está claro que a Milei le gusta mucho más viajar a recibir órdenes que viajar a dar órdenes, ¿no? Porque cuando viaja a las provincias viaja a dar órdenes, y a Estados Unidos viaja todo el tiempo. Es claro que todo lo que no sea humillarse frente al poder le da fiaca. Y bueno, estoy un poco con eso, con esta
ensalada tóxica de predicador en éxtasis, tweets mal escritos y sexo entre hermanos, mitad presidente, mitad filtro de TikTok con déficit cognitivo, no sé, es muy difícil definirlo a este muchacho, se nos va como escapando todo el tiempo de la mano porque siempre hunde más al país y nos hunde más en la humillación y en la entrega, así que el desafío es siempre tratar de ser original en esa búsqueda que entiendo puede ser un poco insistente. Está genial cómo lo transformás para que en vez de ponernos a llorar, que está tan de moda, y victimizarse de todos los espacios, ¿no? Y decir yo no tengo nada que ver o no tengo la culpa, no me hago responsable, uy, me maltrataron, podemos reservar para ir a verte y reírnos todos juntos al mismo tiempo, al unísono y en el mismo lugar en www.peroncho.com.ar, porque además las entradas son a la gorra, por lo cual si no tiene también puede, ¿no? Absolutamente, esto cierra con la gente adentro, esa es la idea. Pueden entrar a como bien dijiste, a peroncho.com.ar para reservar, pueden ir sin reserva también, no pasa nada. La idea de la reserva es como para guardarles la mesa y un poquito más de prolijidad en el momento, pero se puede ir, si no, es un lugar grande y es un lugar muy hospitalario que recibe de muy buena gana a todos y a todas quienes asisten. Así que invitados, invitadas, va a ser el primer show después de las elecciones, así que pueden ir para hacer catarsis o de puro morboso nomás. ¿El espectáculo se escribe y después se dice o es puramente improvisado? No, soy pésimo para improvisar, Carlos. Mi vocación es la escritura. Me dedico al stand-up porque es la forma en la que encontré para vivir de la escritura. A mí lo que me gusta hacer es sentarme a escribir. Lo que estoy haciendo ahora es escribir y lo que hago todos los días es escribir y después, bueno, me estudio la letra para decirla sobre el escenario. Es interesante eso porque mucha gente, al no verte los papeles, al no ser un actor, sino un comediante, pensará, este tipo está improvisándolo todo. Y la verdad es que no es así. No, igual trato de que se note la construcción narrativa del discurso, porque soy vanidoso. Entonces, sí. soy vanidoso con mi escritura, entonces quiero que se note como no sé la si construcción autoral. Presumido, te diría, porque como tenés un marco teórico y sos estudioso, más es más de presumido que de vanidoso, o sea, ¿no? En el sentido de que no tanto para que te aplaudan, sino para demostrar que vos lo sabés. Puede ser, hay como una, y está bien usada la palabra presunción, porque sí, es lo que intento hacer. Yo, digamos, cuando trato de hablar de que Javier Milei cada vez que habla es como una lucha a cuchillo entre las palabras y el sentido, que ya no usa muletillas, sino exoesqueletos completos, o sea, estructuras ortopédicas completas que sostienen el cadáver de una idea que no llegó a nacer. Bueno, yo lo que quiero que se note ahí más allá del chiste es como la construcción de la frase, obviamente que quiero que... Y me gusta cuando la gente después me dice, che, pero qué bueno que estuvo eso la verdad que forma parte de una vanidad que no evito. Está muy bien. Bueno, vengan todas al PJ de la ciudad en San José 181. Este sábado es acá en el barrio de Congreso de Cava a las 20 horas. Reservan por peroncho.com.ar. Estamos hablando con Emanuel Rodríguez, el famosísimo y divertidísimo Peroncho, y lo que hace es el Peroncho Stand-Up. Gracias, Emma, por charlar este ratito con nosotros. Gracias a vos, Marina, gracias, Carlos, y gracias a la hermosa Radio de las Madres. Un abrazo grande. Un beso grande. ¿Tendremos alguna versión moderna de la marcha peronista? Digo, ya que estamos a tono. Sí, tenemos una, ¿eh? Tenemos una. Gauche. El gauche, ¿no? Es el gauche. Bueno, antes con esta musiquita te invito a las locas de los lunes, Carlos. Hoy a las 19 horas vamos a San José. ¿Quiénes son las locas de los lunes? Y las locas de los lunes es un grupo autoconvocado de mujeres que también incluye hombres y otras diversidades. O sea, es abierto a quien quiera, de cualquiera se pueda autopercibir y venir a la esquina de San José 1111, porque vamos a ir todos los lunes a las 19 horas a exigir la inmediata libertad de la compañera Cristina Kirchner, proscripta, presa y condenada por un mamarracho jurídico de este poder judicial partidario macrista, misógino y machista que la tiene en San José 1111 sin poder salir, pero no se victimiza ni llora. Las locas de los lunes nos encontramos hoy a las 19 horas en San José 1111 para
decir Cristina libre, Cristina inocente. Discúlpeme, ¿eso que hace acá como stand-up, lo escribió antes o lo está improvisando? No, esto lo estoy improvisando. Nosotros terminamos el programa, ya viene Pablo Caruso con gran equipo y vuelven las ideas aquí a la M530.